por el privilegio de estar aquí predicando su santa palabra. Mis hermanos, déjenme informarles esto. Tomé esta decisión en la providencia de Dios, puesto que ya concluimos el capítulo 1 de la carta a Tito, y voy a estar ausente 2 domingos. Pienso comenzar el capítulo 2 de Tito, ya que regrese primeramente Dios. Y hoy quiero predicar un pasaje del Antiguo Testamento en Génesis 40, hablando de un tema muy importante para nuestra vida, hermanos, que quisiera que este mensaje trajera fortaleza, consuelo y confianza en Dios. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, predicarles es aprendiendo paciencia a través de la aflicción, aprendiendo paciencia a través de la aflicción, y estaremos viendo el capítulo 40 de Génesis y algunos versículos del 41, pero el punto que quiero resaltar aquí es aprendiendo paciencia a través de la aflicción. Veremos 2 encabezados sencillos, mis hermanos. Vamos a ver en el capítulo 40 el salón de clases de la paciencia, y en el capítulo 41, en los versículos correspondientes, el resultado de aprender de la paciencia. Esos 2 sencillos encabezados quiero que veamos en este mensaje, mis hermanos. El salón de clases de la paciencia, y después de ello el resultado de aprender la paciencia. Entonces lo que estaremos viendo es aprendiendo paciencia a través de la aflicción. Es un tema muy importante que en lo personal, al estar estudiando este texto anteriormente, esto trajo consuelo a mi vida. También me confrontó con mi pecado de impaciencia y sobre todo me ubicó en el camino que debemos de seguir, hermanos, que como creyentes y tenemos una esperanza que el mundo no tiene, y por lo tanto no tenemos excusas para vivir desesperados en un mundo cambiante, ¿no? Y con tanto estrés y tantas cosas que suceden. Así que, mis hermanos, con la ayuda del Señor ruego que Él me ayude para aprender esta verdad de la Escritura, recordarnos lo que ya sabemos y aplicar el Evangelio en esta área de nuestra vida, aprendiendo paciencia a través de la aflicción. Así que déjeme ir a Dios en oración para que el Señor bendiga este mensaje y confronte y conforte también nuestros corazones y nos aliente a confiar en Él. Amén. Oremos. Padre amado, venimos delante de ti, dándote muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y poderosa. Ruego, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu me permitas ser fiel al texto, explicarlo y extraer los principios pertinentes a nuestras almas, y que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicarla a nuestra vida para confiar más en ti, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdame, Señor, en esta exposición. Te lo suplico y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vivimos en un mundo que cada día vivimos más acelerados, ¿no? Desde el hecho de que planeamos salir a algún lugar y tenemos que irnos con anticipación, porque no sabemos un choquecito y esa media hora que nos íbamos a tardar se convierten en 2 horas en el bendito tráfico de aquí de la ciudad, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde tenemos que aprender sí o sí la paciencia. Si tienes cita en el Seguro Social y te citan a 1 hora, es raro que a esa hora te atiendan, o si tienes que sacar alguna cita, ¿no es cierto? Cuando tienes que conseguir o tienes que conseguir alguna cita con un especialista o conseguir algún medicamento. Sobre todo en el contexto también cuando padecemos aflicciones o necesidades, ya sea de salud, de trabajo o en otras áreas. Es difícil, hermanos, a veces poner en práctica lo que ya sabemos. No es que no sepamos que Dios está en control, no es que no sepamos que Dios nos ama y que Él tenía una confianza en la palabra de Dios revelada a Él hasta ese momento de la progresión de la revelación bíblica. Entonces, a pesar de que Él estaba pasando por momentos de aflicción, Él sabía quién era Dios y estaba consciente que Dios estaba con Él, como nos dice el escritor bíblico. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, si Dios permitiera en nuestra vida situaciones así de difíciles? Ahora vamos al texto, capítulo 40, ya vimos un poquito de contexto. Recuerden, hermanos, que el punto culminante aquí de la narrativa de Génesis es el pacto abrámico. El pacto que Dios hizo con Abraham de establecer una relación personal con él y su descendencia, para de él hacer un pueblo escogido, y que de ese pueblo escogido naciera el rey escogido. Esto ténganlo en mente en toda la narrativa. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas,
¿A qué cosa se refiere? Cuando meten a José a la cárcel. Que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Qué relevante tiene esto, hermanos? Ojo, porque todos los eventos que parecieran ser fortuitos o cosas que pasan porque sí, nada está fuera del alcance de la mano providencial de Dios. Aún una traición de un copero y de un panadero, oficiales del faraón, no estaban alejados del plan soberano de Dios. ¿Se fijan? Nada de lo que sucede aquí, hermanos, está fuera del control soberano de Dios. Quiero que veamos que el personaje principal de esta narrativa es Dios. ¿Se fijan? Dios está en control de todo. Estos dos hombres que eran jefes oficiales de Faraón, uno era copero y otro era panadero. No nos dice qué crimen cometieron, pero muy probablemente pudo haber sido una traición, no sé. ¿Qué hicieron? El punto es que estaban en el mismo lugar, en la misma prisión, donde José se hacía cargo de los asuntos del administrador de ahí. ¿Se fijan? Fueron a caer en la cárcel de José. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. Si Potifar se enojó tanto por la calumnia de su esposa, que este hebreo quiso pasarse de confianza con ella, en este tiempo, hermanos, no eran como aquí. O sea, si eso hubiera sido verdad, este hombre Potifar hubiera matado a José, pero de alguna manera él ya sabía cómo era su esposa, y de alguna manera también, como la gracia de Dios estaba sobre José, el castigo no fue tan duro como se hubiera esperado, y lo pusieron en una cárcel donde se ponía, por decirlo así, tipo presos políticos, gente de posiciones ante el faraón, ¿no? Entonces, todo estaba orquestado por Dios, ¿no? Todo estaba orquestado por Dios, nada estaba fuera del plan soberano del Señor, y Dios tenía cuidado de todo esto. Dios permitió la calumnia de esta mujer, pero Dios tenía un plan que iba más allá siquiera de lo que José estaba entendiendo. Recuerden, miren, les voy a adelantar la historia para que veamos todo esto. A pesar de que sus hermanos fueron bien malos, de ellos nacen las 12 tribus del pueblo de Israel. Y Dios tenía como propósito preservarles la vida, porque iba a venir una hambruna terrible sobre la tierra, y a través de José, Dios les preservaría la vida para que Dios continuara con sus promesas de pacto con este pueblo, a pesar de que ellos eran malos. ¿Se fijan? Les adelanté mucho la historia, pero para que veamos que ni siquiera se trataba, porque muchos ponen énfasis, y Dios hizo a José gobernador de Egipto, y Dios lo bendijo, pero el énfasis o el enfoque no es que José fue primer ministro de Egipto y que Dios lo exaltó. Ese no era el punto, ¿no? El punto es que Dios estaba siendo fiel en el cumplimiento de su pacto y estaba preservando a su pueblo, ¿no? Sí, el enfoque sigue siendo la gloria de Dios. El personaje principal no es José, es Dios, y que estaba cumpliendo los compromisos de su pacto, preservando a esta gente mala, para que de esta gente mala, sus hermanos, naciera futuramente nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven esto? Ese es el énfasis verdadero, hermanos, detrás de toda esta narrativa. No los personajes en sí mismos, sino cómo trabaja Dios con estos hombres pecadores, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces quiero que vea esto, hermanos. Quiero que vea esto de una manera más contextual y no tan limitada, para que vea que los personajes principales aquí no es ni José ni ellos, ¿no? Es Dios trabajando y llevando a cabo su plan redentor. Amén. Están estos dos hombres, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, en la misma prisión. Versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Estaban bajo el cargo de José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, no nos dice cuántos días. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Ojo, fíjense cómo Dios en su providencia obró. Primero, estos cometen un delito ante Faraón, son llevados a la prisión, a la casa del guardián, del oficial de ahí donde estaba José, que estaba a cargo de ellos. Tienen un sueño los dos en la misma noche. Y ojo, quiero aclarar esto. Recordemos que aquí el canon de la escritura no había sido terminado.
Dios hoy en día ya no habla por medio de sueños ni revelaciones, hermanos. Si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios fuera de las Escrituras, eso es soberbio, hermanos, porque todo lo que Dios nos quiso decir ya está en las Escrituras. En este tiempo, Dios seguía revelándose a través de sueños, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos buscar el mismo medio. El principio que nos enseña aquí no es como nosotros buscar la voluntad de Dios a través de sueños. Lo que nos quiere enseñar esta narrativa es ver cómo ese Dios soberano está en control de nosotros, de nuestra vida, y lleva a cabo su plan redentor porque Él es fiel, ¿no? Ese es el principio que nosotros vamos a aprender de aquí. No como buscar la voluntad de Dios de una manera mística, porque Él ya nos ha dado las Escrituras. Ojo, Dios ya no habla a través de sueños. Pero en este contexto, cuando Dios todavía se revelaba así, Dios obró de esta manera con estos hombres porque tenía un plan, y ellos se entristecieron porque no tenían manera de poder saber el significado de estos sueños. A diferencia que si hubieran estado en libertad, como más adelante pasaría con Faraón, mandó llamar a los magos, a los adivinos, a los sabios, y nadie le pudo revelar el significado. Aún así se hubieran sentido frustrados porque nadie les iba a poder decir el significado de sus sueños, solo alguien aprobado por Dios, ¿sí? Estaban tristes. Versículo 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, José, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Miren, esto nos revela algo del carácter de José. Para todo lo que él había pasado, hermanos, José, no era como para que él estuviera amargado y no le importaran las personas por todo lo que él había sufrido, pero miren cómo era su corazón. Él se preocupaba por las personas. ¿Por qué están tristes? Él les estaba sirviendo no solamente porque era su deber. Aquí vemos una persona en cuyo carácter Dios está trabajando. ¿Se fijan? Él pudo haber sido amargado, pues a mí qué me importa si cometieron eso. Están tristes, yo nomás estoy aquí para servirles, no me voy a involucrar con nadie más. Él tiene una preocupación hacia ellos. Y es que aquí hay un principio, hermanos. En aquellos que Dios obra por su gracia salvadora, no podemos ser indiferentes a las necesidades de otros, aunque nosotros mismos estemos pasando por aflicción, ¿no es cierto? Y muchas veces la aflicción que nosotros pasamos, nos encerramos en nuestro mundo y pensamos que somos los únicos y no nos importa a nadie más. No miramos alrededor que también hay muchas otras necesidades y que en nuestra condición de aflicción, aún así Dios nos puede permitir servir a otros, ¿no es cierto? Ojo, no nos encerremos en un vaso de agua pensando que somos los únicos en este mundo que estamos sufriendo. Siempre podemos servir a otros en la circunstancia que estemos. Amén. Él le pregunta esto. Él les pregunta a ellos, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, versículo 8, y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Ojo, y le dijeron, estamos tristes porque tuvimos un sueño y no hay quien nos los interprete. Pero ojo, las palabras de José. No dijo, han llegado con el hombre correcto. A mí Dios me ha dado la capacidad de tener sueños y de interpretarlos. Yo puedo hacerlo. No dijo, yo interpreto sueños. No se promovió a sí mismo. La oportunidad perfecta para ascender en su puesto. ¿Se fijan? Un oportunismo auténtico. Yo interpreto sueños. Pero noten, José estaba más preocupado por darle la gloria a Dios. Y él esperaba en la voluntad y en el plan de Dios. Sabía que eso venía de Dios, obviamente. Pero miren las palabras cuidadosas que él usó. No dijo, yo interpreto sueños. Dice, no son de Dios las interpretaciones. Y luego dice, cuéntamelo ahora. Él está reconociendo que Dios da la sabiduría y que si él podía interpretarlo era porque Dios, el Dios verdadero a quien él servía, era el quien podía ayudarles, no José. José podría darles la interpretación porque Dios estaba con él y Dios era la fuente de su sabiduría. ¿Se fijan? No estaba reconociendo que él tuviera capacidad en sí mismo, sino que Dios era la fuente de todas sus virtudes. ¿Se fijan esto, hermanos? Él no se promovió a sí mismo. Ojo, no debemos de promovernos a nosotros mismos. Nuestra mayor preocupación y deseo debe ser la gloria de Dios. Y dentro de esa gloria Él nos usa a nosotros, por supuesto. Pero todo lo que nosotros podemos hacer o lograr es porque viene de Dios, no porque nosotros mismos lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿No es cierto? Estemos atentos a esto y cuidemos nuestro corazón del orgullito, hermanos, del orgullo. Es terrible. No es porque yo predico bien, no es porque yo canto bonito, no es porque yo hago esto. No,
es porque Dios nos ha dado capacidades, pero Él es el que debe de ser glorificado a través de lo que Él nos ha dado al ponerlo al servicio para su gloria, ante cualquier persona. En este caso eran unos oficiales de Faraón, el copero, el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero nosotros somos puestos para poner nuestras capacidades y nuestros dones al servicio del Señor ante cualquier persona que lo necesite. ¿Se fijan? Y tenemos que dar el reconocimiento que es Dios quien lo hace, no nosotros. ¿Se fijan? Son principios, hermanos, que estamos reforzando. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, versículo 9, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Nosotros decimos, ay, pues qué fácil, pues es que Dios te va a restituir. No, pero ellos no sabían lo que nosotros leímos más adelante, ¿no? Si no nos dijera la interpretación aquí la misma Biblia del sueño, tampoco nosotros supiéramos qué significa, ¿no es cierto? Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Ojo, le está diciendo la interpretación. Y en el versículo 14, él ahora le hace una petición. Ponga atención porque aquí hay algo clave en estos verbos. Esta palabra, este verbo es clave. Acuérdate pues de mí. Subraya esa palabra en su mente. Acuérdate pues de mí cuando te tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Miren, le estaba dando la interpretación y le estaba haciendo una petición, que se acordara de él, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la petición? Recuerden esto, acuérdate pues de mí cuando te hagas este bien. Versículo 15, porque fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. En otras palabras, José está diciendo, fui robado de la casa de mis padres y aún ni siquiera hice algo para cometer un crimen para estar yo aquí. Por eso te ruego, ten compasión. José le estaba abriendo su corazón. Mira, acuérdate de mí ante Faraón cuando tengas ese bien para que me saquen de aquí, porque realmente yo ni siquiera merezco estar aquí. ¿Se fijan cuál fue la petición? Y fue enfática, fue abriendo su corazón a él. Y era como para que este hombre, cuando sucediera cuando se cumpliera lo que José le estaba diciendo, uy, me acuerdo de este pobrecito hebreo que estaba ahí, me abrió. Mire, señor Faraón, es lo que esperaríamos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó. Versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, es decir, que le había interpretado favorablemente, dijo, yo también, dijo, no, pues si a ver a mí qué me dice, ¿no? Dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, y él esperaba, no, pues a lo mejor a mí, si él lo va a restituir, a mí me va a ser jefe de jefes o algo así, ¿no? No sabemos qué pensaba. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Bueno, ya sabrán, ¿no? Pero aún así era una misericordia que le estuviera diciendo cuándo se iba a morir, ¿no? Tenía 3 días para arrepentirse, ¿no? Versículo 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, los mandó llamar ante su presencia, ¿no? E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. En otras palabras, estaba cumpliendo al pie de la letra la interpretación que José le había dado del sueño, ¿no es cierto? Versículo 22, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Se fijan que la narrativa hace énfasis como lo había dicho José, como lo había interpretado José? Se estaba cumpliendo, ¿no? Y el jefe, versículo 23, que es donde quiero que prestemos un poquito más de atención, hermanos, ojo todos.
Escuche, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Wow. Yo me imagino, hermanos, que después de José decirle, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón, después de esos 3 días, pasaron los 3 días y José estaba, a ver si viene. Bueno, no tenían reloj como nosotros, ¿no? A lo mejor el de arena. Pasó una semana, pasó 2 semanas, pasaron días, semanas, meses, hasta años, un año. Nada. Se olvidó. Se le olvidó. Ahora, ojo. Obviamente yo no creo que al jefe de los coperos le haya dado una amnesia o le haya caído algo en la cabeza. Ay, se me borró la memoria, ¿no? Simplemente que no le tomó importancia y por lo tanto no le mencionó de él a Faraón y ya después lo olvidó, como todo proceso. Olvidamos las cosas que por lo regular no nos interesan, no les prestamos atención, ¿no es cierto? Y esto muestra tristemente una ingratitud de este hombre hacia José, ¿no? José le rogó que por favor le recordara ante Faraón, ¿no es cierto? Y muy común, que hasta eso usted lo ha experimentado, cuando alguien está, a veces nos tocan los trabajos, que cuando está acá abajo bien humildito y bien buena onda, ya nomás lo suben de puesto y ya ni conocen, ¿no es cierto? Se nos sube, ¿no? Nomás nos dan un puestecito X y ya nos queremos mucho, ¿no? No sé, no conozco lo que había en el corazón del jefe de los coperos, pero obviamente sí fue algo ingrato de su parte y no creo que haya sido una amnesia que se le haya borrado la memoria total, simplemente no le tomó importancia y no lo mencionó y por lo tanto se le olvidó. Has de haber dicho, es un simple hebreo que está ahí en la cárcel, a mí qué me importa su situación. Yo ya fui restituido, ya que el mundo gire, ¿no? De todos modos yo ya estoy bien, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no podemos ser así, hermanos? ¿No es cierto? Y esto es importante en la narrativa, hermanos, porque hay un contraste y se enfatiza aquí que no se acordó y que lo olvidó, porque mientras que los seres humanos, por nuestro pecado, olvidamos cosas importantes por no darle prioridad, Dios no se había olvidado de José ni de su pueblo, porque Dios estaba con él. Y esto es importante porque aunque los seres humanos olvidemos, Dios no se olvida. Mire, solo quiero mencionar algunos textos de la palabra de Dios para que veamos que mientras el ser humano podemos olvidar, Dios no se olvida de nosotros ni de su pueblo. Mira lo que dice el Salmo 103, 13 y 14. Salmo 103, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, dice, se acuerda de que somos polvo. Dios recuerda, Dios no olvida. Él conoce nuestra condición, Él recuerda que somos polvo, pero Él es fiel a lo que Él ha dicho que va a hacer en nosotros. Y su compasión, tarde que temprano llega porque Él es Dios. ¿Sí? Dios es así, wow, qué bueno. A Dios no se le olvidan las cosas, tanto para enjuiciar como para recompensar. Y Dios no se había olvidado de José ni de su pueblo. Él tenía un plan. No solamente no se había olvidado de José, no se había olvidado de su papá Jacob y no se había olvidado de sus malvados hermanos ingratos que lo habían vendido. Dios les quería preservar la vida porque Dios había sido enfático con Abraham. De tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y te daré una tierra y habitarán en la tierra. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo había reiterado. Dios iba a cumplir lo que había dicho porque ese pacto era incondicional, no dependía de la bondad o virtud de ellos, sino de la fidelidad de Dios para cumplir lo que le había dicho, ¿no es cierto? Y Dios estaba siendo fiel, aunque ellos eran malos, ¿se fijan? Ese es el énfasis, hermano. Y yo creo que de adrede la Biblia nos deja ver la maldad de los hermanos de José para que veamos que no había nada en especial en ellos, sino que Dios era el que estaba cumpliendo su pacto por su fidelidad y su gracia, ¿no es cierto? Porque Dios es fiel, hermanos. El hombre, el ser humano, olvidamos, pero Dios no olvida. Mire también lo que nos dice, por ejemplo, Isaías 49, del 15 al 16.
Isaías 49, 15 al 16. Isaías 49, 15 al 16. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Fíjense. Wow. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y recordemos que en el contexto de lo que estaba escribiendo Isaías, Dios disciplinaba muy duro al pueblo de Israel por su idolatría. Permitió a las tribus del norte ser cautivos por los asirios en el 722 a.C. Permitió la destrucción de Jerusalén en el 586. Duraron 70 años cautivos en Babilonia. Las mujeres tuvieron que devorar a sus propios hijos del hambre, fueron sitiados, fueron terriblemente masacrados, muchos, pero Dios guardó un remanente para demostrar su fidelidad, ¿no? Dios disciplinó duro a su pueblo, pero no los destruiría por completo, porque Él no se olvida del pacto que Él había hecho con ellos. ¿Se fijan? Esto es importante, Dios no olvida. Ese es el fundamento de nosotros para nuestra confianza en el Señor. Y mire lo que dice Hebreos 13:5, que también nos habla del carácter de Dios. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero noten la promesa, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa inquebrantable para los creyentes, hermanos. Miren, Dios estaba con José, pero ojo, no, Dios está con nosotros porque ahora en Cristo el Espíritu Santo mora en cada creyente. Dios mismo se hizo carne, Dios con nosotros habitó, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dios mismo vino, se encarnó, pagó nuestra expiación en la cruz y ahora nos ha dado su Santo Espíritu para morar plenamente en nosotros, y Dios está con cada uno de sus hijos. Es una realidad, así como Dios estaba con José, de una manera más plena en nosotros, en Cristo, en el cumplimiento de todas esas promesas, en las bendiciones del nuevo pacto. Dios está con nosotros en Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo no confiar más en Él? De que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Y de que Dios va a cumplir su propósito soberano en Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Y lo que dice Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Dios está realmente con nosotros, por eso no debemos de afanarnos, porque Dios está en control. Mientras que el hombre olvida, a lo mejor a tu jefe se le olvidó ese ascenso que te prometió desde hace 5 años. El hombre se olvidó convenencieramente de eso, pero Dios no se ha olvidado y sabe que tú tienes necesidad. Pero Él tiene un propósito y sabe por qué no te han subido el sueldo. A lo mejor ya te han suspendido, como pasa comúnmente en el seguro, 3 veces la operación y ya estabas en pleno quirófano y te sacan porque resulta que surgió otra emergencia. Y no es que Dios esté ajeno a tu necesidad, Él sabe que necesitas esa operación, pero Dios sabe por qué no lo hicieron. ¿No es cierto? Ya has consultado a 15 médicos y no saben lo que tienes y has tomado muchos medicamentos y traes una molestia, pero Dios sabe por qué sigues con ese padecimiento. Y Dios sigue siendo bueno y teniendo un propósito bueno en tu vida. ¿No es cierto? Dios es soberano. Y Dios sigue estando con nosotros, hermanos. En todo momento, hermanos. Cuando amanecemos de buenas y cuando amanecemos de malas, cuando confiamos en Él y cuando no confiamos en Él, cuando nos portamos bien, cuando no nos portamos bien. Todo el tiempo Dios está con nosotros porque Él nos ha amado de una manera perfecta y completa en Cristo. Él pagó por todos nuestros pecados y al estar en Cristo, Dios siempre está con nosotros. Podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo con nuestro pecado, pero Él nunca se va a apartar de nosotros. ¿Se fijan? Dios está con nosotros, Dios está con usted. Y Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de sus hijos. Mientras que el hombre sí puede hacerlo, Dios no.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Esta es nuestra confianza, hermanos. Yo me imagino, hermanos, déjenme ponerme aquí un poquito en el terreno de la inferencia, sin salirme del contexto, que pudieron haber llegado momentos difíciles y tristes para la vida de José estando en la cárcel. A lo mejor pasaron los días, las semanas, y él recordaba a su papá, recordaba a sus hermanos, recordaba lo que pasó con la esposa de Potifar, y al ver que no venían por él de la prisión, se pudo haber puesto triste, ¿no es cierto? Pero ¿qué era lo que lo fortalecía? Precisamente esa promesa en el pacto abrámico, y que de alguna manera Dios ya le había revelado también en sueños, que de alguna manera Dios tenía un plan en su vida. No sabía cómo se iba a llevar a cabo ni cuándo se iba a cumplir, pero así con Abraham, que Dios le dijo que por Isaac le daría una gran descendencia, y luego dijo, sacrifícamelo. Abraham, confiado, dijo, si lo mato Dios lo puede resucitar, pero Dios va a cumplir lo que dijo, ¿no es cierto? Lo fe en lo que Dios había revelado de sí mismo en su palabra, hermanos, ojo. Y este es el mismo principio. Nosotros tenemos que tener fe en lo que... Y ojo, José no tenía la Biblia completa. Nosotros ya tenemos la revelación de Dios completa. Todas las promesas de Cristo con claridad en las Escrituras. Menos excusa tenemos para no confiar en Él en su plan soberano. ¿Se fijan? Ese es el punto aquí, hermanos. Que el jefe de los coperos no se acordó, sino que le olvidó. Pero Dios no. Dios estaba obrando. Y tampoco nosotros tenemos que olvidar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el escenario, hermanos. El salón de clases de la paciencia, ¿cuál es? Situaciones difíciles en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero ojo, si nosotros confiamos en ese Dios soberano, en su palabra, y somos fieles a Él, miren el resultado. Ahora vamos al capítulo 41 y pasamos al segundo encabezado. Mientras que lo que vimos en el capítulo 40 fue el salón de clases de la paciencia. ¿Cuál es ese salón de clases de la paciencia, hermanos? Cualquier situación en nuestra vida que produzca aflicción, ya sea por consecuencia de nuestros pecados o una prueba que venga a nuestra vida, pero en cualquier aflicción, Dios sigue estando con nosotros presente. Amén. Pero en segundo lugar, también vemos el resultado de aprender la paciencia. El resultado de aprender la paciencia. Miren, voy a leer más rápido el 41 porque quiero enfatizar aquí algunos puntos. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Esto es importante. ¿Recuerdan cuántos días le había dicho José al jefe de los coperos que iba a ser restituido? Son 3 días, en 3 días. Y esos 3 días se convirtieron en semanas, meses, años. José esperaba alrededor de 3 días, una semana, yo qué sé. ¿Por qué no vienen por mí? Se quedó esperando, pero pasaron 2 largos y eternos, a lo mejor desde nuestra perspectiva, años. Hermanos, Dios tiene un plan soberano. José pudo ver, si nosotros fuéramos José, tal vez si yo fuera José hubiera dicho, ¿y para qué le dije el sueño a ese malagradecido? Bueno, porque el otro lo mataron y ya no iba a poder hablar. ¿Por qué le dije a ese malagradecido su sueño para que yo todavía ahí teniéndole compasión, que lo vi triste y todo? No, la gente es bien malagradecida, que me debo de amar más a mí mismo y puras de esas, ¿no? Quiérete a ti. Si hubiera estado con esa mentalidad, ¿de qué me sirvió? Él no tenía idea de que, aunque ese hombre se había olvidado, Dios lo iba a hacer recordar más adelante por lo que iba a hacer con Faraón. Cada evento que sucede, hermanos, Dios tiene el control y sabe por qué, aunque nosotros no lo entendamos. Y tenemos que aceptarlo con humildad y servir con amor y humildad, aunque la gente sea malagradecida, así como nosotros somos malagradecidos a veces con Dios. Y hacer las cosas con amor, no andarnos ahí quejando de que, ay, ¿para qué ayudo a los demás? Si son bien malagradecidos y luego no se acuerdan de uno. Es que el enfoque, si usted y yo servimos con ese enfoque, pues vamos a estar todos amargados, porque si nuestro enfoque es la gente falla. Pero si nuestro enfoque es Dios, vemos que Él nunca se olvida y lo hacemos para Él, para agradarlo a Él. Porque la gente puede olvidar lo bueno que hagamos por ellos, pero Dios no, hermanos. Y por eso lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, por amor a Cristo. No simplemente para ver qué vamos a recibir o esperar de las personas. Porque les voy a ser bien honesto, si no fuera fuera de la gracia de Dios, ni usted ni yo podemos esperar nada bueno de los unos de los otros, porque somos pecadores, somos malos. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, Él mueve corazón aún de incrédulos para bendecirnos. Pero es Dios quien lo hace, ¿no es cierto? Así que su confianza y su perspectiva estén en Dios, no en el hombre. Si usted va a hacer algo para servir a alguien,
no lo haga esperando un beneficio de esa persona. Hágalo para agradar a Dios y confíe en que todo está en las manos y en el plan de Dios, punto. Obtenga un beneficio aquí o no lo obtenga, lo hacemos para la gloria de Dios y Él sabe por qué. ¿Le dieron el aumento? ¿No le dieron el aumento? ¿Dios lo sanó? ¿No lo sanó? ¿Su situación mejoró? ¿No mejoró? ¿Su problema se arregló? ¿No se arregló? Perdón. Dios sigue siendo bueno y está en control. Ese es el punto. Dios no se olvida de nosotros. El hombre sí, pero Dios no. Faraón tuvo un sueño y miren, otra vez me meto aquí en el terreno de la inferencia poquito. ¿Qué tal si el copero hubiera sido buena onda, como decimos nosotros, y le hubiera dicho a Faraón lo que José había hecho por él? A lo mejor al Faraón ni le hubiera importado, porque como no le estaba pasando a él, a lo mejor ni le hubiera tomado importancia, ¿no es cierto? Pero no es hasta que él tuvo un sueño donde le urgió encontrar a alguien que interpretara sueños, ¿no es cierto? Dios estaba en control. Por algo Dios no permitió que copero hablara, ¿no? Aunque su intención haya sido mala, pero Dios lo encaminó para bien, porque al final de cuentas todas las cosas suceden porque Dios así lo ha decretado en su consejo eterno, ¿no? ¿No es cierto? Y aconteció que después de 2 años, pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño, y el sueño fue el siguiente, hermanos. Se los voy a resumir de los versículos 1 al 8. En pocas palabras, tuvo un sueño de unas espigas llenas y hermosas, y unas espigas feas, y unas vacas flacas y unas vacas gordas, lo que representaría 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Ya les resumí esos versículos, ¿no? Pero quiero enfatizar el versículo 9 del capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, pongan atención a este verbo, me acuerdo hoy, ojo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ese verbo es importante porque mientras que en el versículo 23 del 40 dice que se olvidó, aquí Dios lo hizo recordar. ¿Cómo que se te olvidó? Mira, Dios le hizo recordar en el momento que lo necesitaba, ¿no? Me acuerdo hoy de mis faltas, ¿no? Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. ¿Recuerdan la promesa? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Yo me imagino que José andaba ahí cumpliendo sus labores como siempre lo hacía. Tal vez estaba cantando la de Contempla a Dios, no sé, bien a gusto, o el himno Cuán grande es Él, confiando en el Señor, y de repente le dicen, José, vente, te manda a llamar Faraón. Después de 2 años, ¿se fijan? El jefe de los coperos se había olvidado, pero Dios no, y Dios le hizo recordar en el momento preciso que él lo necesitaba. No le dio chance, yo creo, a José ni de despedirse, ¿no? Tuvo que ir inmediatamente, lo afeitaron y todo, porque no podía ir así en esos harapos ante la presencia del rey, pero Dios estaba en el control, ¿sí? Ahora, hermanos, miren, si nuestra vista es limitada y nuestro enfoque es equivocado, y sacamos estos textos fuera de su contexto, vamos a pensar que aquí el resultado fue que Dios bendijo a José, y que como le interpretó el sueño a Faraón de los 7 años de hambre, y 7 años de abundancia y 7 años de hambre, le aconsejó de juntar víveres para los años de hambre, y que Dios lo puso como gobernador de Egipto. Ahí está su resultado. No, ese no fue el verdadero resultado. Era el control providencial, porque él iba a cumplir un factor determinante en la provisión que Dios haría para que sus hermanos y su papá y su pueblo no muriera de hambre más adelante, y moraran en Egipto 430 años aproximadamente, y después salieran en el Éxodo, ¿no? Todo ya estaba determinado por Dios. Así que el verdadero resultado ni siquiera fue que lo pusieron como gobernador de Egipto, sino que Dios le daría la bendición de que Dios cumpliría el sueño que él había tenido cuando el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él, y cómo Dios iba a proveer salvación por medio de él a su papá y a sus hermanos, cómo ellos se habían arrepentido, habían tenido una verdadera conversión, y pudo haber una verdadera unidad
pero en el plan de Dios. ¿Se fijan? Ese era el verdadero resultado. Miren los versículos 46 al 49. No se me distraigan, hermanos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Ojo, versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del primogénito Manasés. Ojo, Manasés. Esto significa el que hace olvidar, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Efraín. Esto viene de una palabra hebrea que significa fructífero. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto hace un eco del pacto abrámico, que Dios daría una gran descendencia por medio de la simiente de Abraham. ¿Recuerdan? Él seguía teniendo puesta su confianza en el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y él posteriormente les dijo a sus hermanos que sus huesos lo recogieran y lo llevaran a la tierra de Canaán, porque Dios ciertamente los visitaría. Después de eso pasan los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, hasta que son liberados por medio de Moisés. Y aquí vemos Dios en su providencia, obrando redención en su pueblo escogido por gracia. ¿Se fijan? Este es el enfoque, hermanos. Y esto nos lleva obviamente a un punto muy importante, complementándolo, lo que dice Romanos 8:28, y con esto vamos a terminar. Ese plan redentor de Dios iba desarrollándose a lo largo de la historia bíblica, pero todo es consumado en la obra perfecta de Cristo, hermanos. Porque por medio de Cristo, que es la simiente, son benditas todas las familias de la tierra, y por medio de nuestro Señor Jesucristo ha venido la salvación a todos nosotros. Por medio del cumplimiento fiel del pacto de Dios hacia este pueblo, vino nuestro Señor Jesucristo, quien nos da salvación a cada uno de nosotros, y es este mismo Dios que, así como obró en José y en su pueblo, sigue obrando en nosotros hoy, hermanos. ¿Se fijan? Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, ese bien no significa que te vas a curar siempre. Ese bien no significa que vas a sanar siempre. No significa que vas a ser gobernador de Egipto como José. Ese bien supremo aquí, en el contexto delimitado del pasaje, no es bien desde nuestra perspectiva carnal. Ojo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, escuche, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el sumo bien para el cual Dios permite todas las cosas, para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es su propósito, santificarnos, que nos parezcamos más a Cristo. Ese es el bien supremo, el cual Dios está trabajando y operando en tu vida y en mi vida a través de la aflicción. Ese es el bien supremo. Y hablando de la paciencia, mire lo que nos dice Romanos 5:3 y 4. Hablando de la paciencia y de la perseverancia, por cierto, Romanos 5:3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. También, de hecho, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, escuche, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos,
Dios está obrando en nosotros, en su pueblo, esa paciencia. Mire también lo que nos dice Hebreos 10, 36 y 37. Hebreos 10, 36 y 37. Hebreos 10, 36 y 37. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Leo también el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hermanos, en conclusión, aprendiendo paciencia a través de la aflicción. Hemos visto el salón de clases de la paciencia, que son las situaciones de aflicción en nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado de aprender la paciencia, hermanos? Ver la providencia de Dios obrando. Cuando José pudo ver atrás, ya después de que Dios preserva la vida a sus hermanos, que ellos se arrepienten y se abrazan, ya que ve el plan, el panorama completo, y todavía le alcanza para ver al futuro, lleven mis huesos de aquí porque Dios nos va a visitar, él puede descansar y gozarse en ver, gracias Señor por todo lo que permitiste en mi vida, porque tú tenías un plan, y esto te trajo mayor gloria que si yo hubiera hecho mi voluntad. Ese es el verdadero resultado, el ser conformados a la imagen de Cristo. Fortalecer nuestro carácter, santificarnos. Eso es más importante que se hagan las cosas como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos y que salgan como nosotros queremos. El ser conformados a la imagen de Cristo es la meta de Dios en nuestra salvación. Conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea glorificado en todo. Glorificamos a Dios cuando nos parecemos más a Cristo, y ese es el proceso de nuestra santificación. Y Dios usa todo esto, hermanos, para cumplir ese propósito. Así que podemos descansar en el Señor y darle gracias aún por las situaciones de aflicción que pasan en nuestra vida, y seguir confiando en ese Dios soberano que está con nosotros. Ojo, si estamos en Cristo. Y vuelvo a repetir porque esto es importante. Si tú no estás en Cristo, muy probablemente todo lo que está pasando en tu vida de aflicción es para que tú realmente dejes de confiar en tus propias fuerzas, en tu propia justicia, doblegues tu orgullo y reconozcas que solo Cristo salva, y que a través del arrepentimiento y de la fe puedas entregarte a Él y nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Necesitas estar en Cristo para poder experimentar esto que estamos viviendo, que estamos viendo en el texto. Para poder aprender paciencia a través de la aflicción, tú y yo necesitamos estar en Cristo, porque el fin supremo de nuestra vida es vivir para su gloria y deleitarnos en Él. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás consciente de que todo lo que pasa no está fuera del control de Dios? ¿Te la pasas quejando y lamentando de cómo es tu vida, en lugar de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti en la cruz y lo que está haciendo y lo que hará? ¿Seguiremos ciegos como más adelante estuvo el pueblo? Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Estábamos mejor allá comiendo cebollas y no viendo el panorama que venía más adelante. Tenemos mucho que aprender a través de esto, mis hermanos, y sobre todo darle la gloria a Dios, porque a pesar de que nosotros a veces somos impacientes, Dios nos ama tanto que sigue trabajando en nosotros y quiere forjar en nosotros el carácter de Cristo, porque sabe que somos bien impacientes. Y si usted comienza por enterarse y darse cuenta que está pecando por su falta de confianza en Dios, por su impaciencia y por su orgullo, es un buen camino, porque puede confesar su pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y ser humildes y seguir siendo conformados conforme a la imagen de Cristo, obedeciendo su santa palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Ojo, yo no estoy diciendo que usted busque el sufrimiento, no somos masoquistas. Vaya al doctor, trabaje duro, esfuércese por sacar adelante a su familia. No estoy diciendo que nosotros busquemos lo desfavorable, pero aun cuando nosotros hagamos todas las cosas en nuestros medios para mejorar algo y las cosas no mejoran y que está fuera de nuestro alcance, no hay que desanimarnos, hay que seguir confiando en el Señor y siendo fieles y anhelando, más allá de que la situación temporal mejore, que nuestro corazón pueda honrar más a Cristo, podamos amarlo más y reflejarlo más. Que ese sea nuestro propósito final en todas las aflicciones que tengamos. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, tú nos has confrontado, pero también nos has alentado
Y yo te pido perdón principalmente también por toda la impaciencia que hay en mi corazón debido a mi orgullo y falta de confianza en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo para poder, Señor, ser conformados a su imagen y así poderte glorificar y así podernos deleitar en ver tu obra, Señor, tu providencia obrando a través de nuestra aflicción para un fin más grande que el que nosotros podemos imaginar o pensar, que es disfrutarte a ti mismo siendo conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por amarnos tanto, por haber muerto por nosotros en la cruz, por habernos dado a tu Santo Espíritu y por darnos estas promesas en tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado de tu voz en las Escrituras. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con la cena del Señor.